Buen día, mi nombre es Rafael Chanján, Documet. Yo soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica y coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC. Respecto a la pregunta que se me hace, tendría que decir que efectivamente la corrupción es un fenómeno criminal que es muy nocivo para la sociedad y para la democracia que actualmente vivimos, en la medida en que supone un privilegio de los intereses privados por encima de los intereses generales y públicos que toda función pública y los entes del Estado tienen que velar. Efectivamente la corrupción socava estos cimientos de la democracia que buscan, a fin de cuentas, satisfacer necesidades y derechos fundamentales de las personas. En este sentido, no solo basta actualmente con un sistema electoral, un sistema democrático que asegure la participación y la representación de las personas a través del voto universal, sino también que el Estado se ponga al servicio de los ciudadanos y no en pos de satisfacer intereses netamente privados en el marco de actos de corrupción. Bien, bueno, la corrupción en general, como dije, vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía, a la educación, a la salud, en general a la igualdad, porque los servicios públicos no van a llegar de manera eficiente e igualitaria a todas las personas, ¿no? En esta medida, en el caso específico del sistema de justicia, efectivamente va a haber un impacto específico contra los derechos fundamentales de la persona, en la medida en que las personas buscan en el sistema de justicia una respuesta para para resolver ciertos conflictos o para ver amparado su derecho de alguna forma en los órganos jurisdiccionales, ¿no? La corrupción en el sistema de justicia genera un gran problema en la medida en que no responde a impartir justicia de forma imparcial, independiente e igualitaria, sino que responde muchas veces a intereses privados guiados por intereses proselitistas o amicales o meramente económicos. Puede responder a la coima, ¿no?, que es digamos, la muestra más burda de corrupción en el sistema de justicia para tener una resolución favorable. Y en este sentido existe un impacto especial también frente a determinados grupos sociales vulnerables, como podría ser, por ejemplo, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, que muchas veces necesitan del amparo de sus derechos que sean reconocidos por el sistema de justicia. Bueno, yo creo que es tarea de todos, de toda la ciudadanía en general, hacer frente a este fenómeno de la corrupción. Supone en principio la capacidad de indignación, mejorar la capacidad de indignación que tienen las personas para sentirse especialmente afectadas cuando conocen de un acto de corrupción y reaccionar frente a estos actos de corrupción. Si bien existe en la sociedad, a través de diferentes encuestas, una percepción generalizada de la existencia de corrupción en los aparatos estatales, en los organismos públicos, también es cierto que las mismas encuestas reflejan que la ciudadanía en general acepta o de alguna forma aceptaría o consentiría que se realicen ciertos actos de corrupción, más aún cuando se trata de allegados, ¿no?, o de intereses personales, porque se conforman con la existencia de este sistema paralelo no institucional, ¿no? En ese sentido, creo que en principio la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que existe la posibilidad de hacer frente a este tipo de fenómeno criminal como es la corrupción, y denunciar eventualmente las autoridades cuando conozca de un acto de corrupción, ¿no? Luego de ello, creo que sí, existen ciertos grupos que sí tendrían que tener una especial intervención o participación en este ámbito, como podrían ser, por ejemplo, los periodistas, el periodismo de investigación, y también de los propios estudiantes de Derecho. Creo que debería capacitarse a estos estudiantes con herramientas jurídicas para que cuando desempeñen a futuro su labor profesional, en principio tengan valores éticos de lucha contra la corrupción, de transparencia, ¿no?, de fiscalización a las autoridades,
y eventualmente si es que llegan a tener algún cargo público, cuando ejercen su profesión, tengan ese soporte jurídico, pero también ético, deontológico, que les haga limitarse y participar en este tipo de actos, ¿no? Bueno, la política criminal cumple un papel importante, es relevante el papel que cumple el derecho penal en la contención, la prevención y control de los actos de corrupción. No es el único instrumento ni mecanismo que tiene el Estado para luchar frente a este tipo de criminalidad, ¿no? Como sabemos, el derecho penal es un mecanismo más de control social. Además existe la educación, la escuela, la familia, pasamos por tema de valores. Pero claro, el derecho penal tiene que intervenir allí donde estamos ante actos graves que atentan contra el debido ejercicio de la función pública. En este sentido, creo que la política criminal que se debe realizar no es una política criminal que debe responder a un populismo penal, ¿no? O a un mero efecto simbólico de incremento de penas y de incremento de delitos, sino una política criminal que sea integrada, ¿no? Que combine tanto el aspecto de creación de normas penales o de mejorar las técnicas legislativas de los delitos que existen ya en el Código Penal, pero además también de articular el sistema de justicia, el sistema de persecución de los actos de corrupción, de tener una Procuraduría Pública Anticorrupción fortalecida, que trabaje de manera articulada, ¿no? Debidamente capacitada, que la Fiscalía o el Ministerio Público también cuente con equipos no solo jurídicos, sino también multidisciplinarios, ¿no? Contables, etcétera, que puedan hacer frente a estos casos complejos que muchas veces están en torno a actos de corrupción, un poder judicial libre de influencias políticas, que tenga efectiva independencia frente a los poderes fácticos que muchas veces se penetran en los operadores para verse beneficiados y no verse sancionados frente a actos de corrupción.